Hola amigos, damas y caballeros, estamos en el penúltimo de la historia de nuestra gloriosa y real Armada. Capítulo 4. ¿Cuántas veces a mí me encanta el mar? La playa no, pero el mar sí. Eh, yo disfrutaba muchísimo con los viajes en el ferry desde Valencia o Barcelona a Menorca. Menorca. Parecía que fuese el capitán de la película La Isla del Tesoro, porque como estoy cojo, yo iba todo cojo por ahí, me faltaba la pata de palo. Recuerdo que un día la mar estaba algo picada, tan picada que las salpicaduras de las olas llegaban a la cubierta, pero a las cubiertas superiores. Y me ve un marinero del ferry, que me imagino que estaría pues revisando algo, y se encuentra allí en lo más alto del barco, del ferry, y yo siempre agarrado como un perro agarrado, siempre con una mano cogida. Gracias a Dios, Dios me ha dado muchísima fuerza, y en aquella época más. Entonces no iba en silla de ruedas, y tenía que subir por escaleras de estos de pies de gato que va subiendo ya estaba a esos niveles. Las personas del mar saben perfectísimamente que ya estás altito, ¿a que sí? Pues hasta ahí llegaban las salpicaduras. Eh, Hay que decir que la gente, pues las personas que iban en el ferry, pues creo que todos, Dios mío, yo no he visto nunca a nadie vomitar tanto en mi vida. Todo vomitando, todo vomitando. Eso sí, la comida no la perdió, no se la perdió nadie. Pero después de la comida, Virgen Santa. Era allí el único que no se mareaba era yo, ni a tiros. Eso sí, tenía que ir pues evitando las vomitadas y por fuera pues disfrutando. Escuchaba eso, este ruido de mar, de fondo de mar, lo escuchaba, pero claro, con más ímpetu, con más bravura, y podía apreciar cómo el ferry navegaba así. Sí, de vez en cuando, y eso que ya avisaron. Vamos a tener el viaje un poquitín movidito porque la mar está algo picada, coño, algo picada. Bueno, yo al final terminé en la cafetería del barco, del ferry, a popa, a proa, bueno, delante, que era donde estaba la cafetería del ferry, y tenías unas vistas espectaculares. Ahí había un señor con un pedal impresionante, camionero, allí espatarrado durmiendo el pedo. Iba con un compañero y yo le dije al compañero, si la mar está picada y tú te mareas, cojámonos un camarote, pedimos unas pastillitas para el mareo y a dormir. Digo, te pidas unas pastillitas para el mareo y a dormir, y los 16 horas de viaje pues nos las hacemos durmiendo. Avisamos que estamos ahí dentro del camarote, vamos a ver, 4 literas y nada de lujo. Recuerdo que valía 19.000 pesetas. Y el tío me salta, dice, si lo pagas tú, digo yo, no, a medias. Dijo, pues no. Entonces él tenía derecho y yo también, pues como si fueras en un autobús. Es una sala muy grande, tienes un asiento muy confortable, una pantalla de televisión y baños. Todo aquello era una vomitada. Yo jamás he visto vomitar a una persona tanto como a él. ¿Cuánto sufrió ese amigo mío? ¿Cuánto sufrió? Hubiera podido hacer el viaje durmiendo, pero por no gastarse
y tenía dinero, ¿eh? Tenía dinero porque se lo había pagado yo, porque trabajaba para mí. Y cobraba muy bien, pero no quiso. Yo de vez en cuando iba, echaba un vistazo, ¿cómo te encuentro? ¡Oh! A vomitar. Si quien llegaba a tiempo, pues llegaba a tiempo y que no. Yo me fui a la cafetería, le dije, mira, si necesitas algo, estoy en la cafetería. No lo vi. La única persona que había en la cafetería era el camionero, que llevaba un pedal impresionante, una borrachera impresionante, que estaba ahí muerto, durmiendo el pedo. El camarero, el barman y yo. Y me preguntó si yo era marinero. Bueno, no. Tuvo la gentileza de invitarme. ¿De invitar? Y bueno, y fue gracioso porque llegamos a puerto, llevábamos el coche. Yo entonces no conducía él, y entonces bajó el coche y fue tocar tierra y pasarle todo. Yo me quedé con ganas de más mar. Bueno, en fin. Ayer, en el capítulo 3, pues salió un argentino que hizo un comentario. Mi amigo Emilio inmediatamente me dijo, oye, ¿cómo le has dado? ¿Cómo le has dado? Me dijo, no, si se las dan de esto, les adoctrinan, hagan esto, aquello y lo otro. No, lo que pasa es sí y no, Emilio. Lo que pasa es que entraron por allí, principalmente por allí, porque el Mar de la Plata es tan ancho que tiene 200 kilómetros. Y es difícil de controlar. En la actualidad es difícil de controlar, imagínate en aquella época. Así que todos los contrabandistas que te cruzaban de un lado a otro cosas de contrabando, pues por ahí también entraba el dinero, uniformes, pólvora, etcétera, etcétera. Ya está. Pero a mí lo que me ofendió muchísimo, que es lo que te estaba comentando el otro día no, ayer, pues lo que te estaba comentando es que no quise hacerle más sangre, porque hubiera podido hablarle de más cosas. Yo creo que estuvo bien, el rapapolvo que se llevó y ya está. Pero lo primero que os llaman a vosotros son comunistas. Defenderos vosotros también. O no lo primero que leí fue el comentario. Y antes de que yo lo borrara, vosotros ya lo habéis leído seguro. Porque eso llevaba una hora colgado allí. Así que vosotros lo habíais leído igual como yo. Zurdos, pues ala, pues para un mexicano, para un argentino, que por cierto son muy parecidos a los españoles, a los valencianos, que el Che no lo habéis inventado vosotros, que eso viene de nosotros, que vuestra fe a la Virgen de los Desamparados viene de nosotros, y un montón de cosas más. Vamos, que traducido, que sois muy parecidos a los valencianos. Hasta habláis por los codos como los valencianos. Pero en fin, vayamos a nuestra gloriosa Real Armada, capítulo 4, y antes se saluda a nuestros soldados, absolutamente a todos. A todos. Yo estoy pendiente de las noticias, mensajes navegantes. No te voy a citar, pero sabes que me dirijo a ti. No hace falta que me mandes tantos vídeos, porque me llenas la memoria del teléfono, me la llenas. Y yo ya lo he visto. Las cosas que me interesan, me las quedo. Y tú sabes que las cosas que necesito, te las pido. Yo sé que estás aburrido, pero
que se ha tirado una hora al teléfono haciendo pip, 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 entrándote vídeos. Una hora entrándote vídeos. Vídeos. ¿Tú crees que yo puedo ver? No, ni con un mes tengo yo suficiente tiempo para poderlo ver. Léetelo tú, míratelo tú, y no te preocupes que yo ni sería la primera vez ni la última en que si necesito que me busques algo te diré, fulano, búscalo, ayúdame. Lo mismo le hago a Emilio. Pero como no he hablado contigo, por eso no te cito. Bueno, vamos allá, vamos a leer y ya está. Vamos a intentar hacer el mínimo. Bueno, saludo y recuerdo a nuestros soldados, honor y gloria a ellos y especialmente a la Armada, que estamos hablando de la Armada. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el ministro de Marina, el contraalmirante Honorio Cornejo y Carvajal, amplió, voy a quitar la mar, simplemente porque entre las medicinas, el ruido, bueno, empiezo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, como ven, ya estamos muy cerquita del final, el ministro de Marina, el contraalmirante Honorio Cornejo y Carvajal, amplió el programa Miranda con un nuevo crucero que sería el crucero Miguel de Cervantes y 3 destructores más del tipo Churruca, el José Luis Díez, el almirante Ferrandiz y el Lepanto. Bueno, pues mira, he dicho que no iba a hacer muchos comentarios, pues aquí viene el primero. Los nombres, Lepantos han habido muchos, Elcano han habido muchos, los nombres históricos se van repitiendo en nuestra armada. Se van repitiendo. Y mira que tenemos, que tenemos un montón. Pero está bien también poner a las personas que los diseñaron, a las personas que lo crearon, pero no poner la marca de la compañía. Eso es muy, muy fuerte. Pero en fin, que está muy bien y hay que reconocerlos a todos. También estaría bien, pues si hay una persona que destaca por su trabajo, pues quedaría muy bonito que se pusiera un nombre, pues aunque sea de un patrullerito. Estos fueron construidos rápidamente y entraron en servicio hacia 1930. Un plan a más largo plazo preveía la construcción de 3 nuevos cruceros tipo Washington, muy superiores a los tipos precedentes, de los cuales se llegaron a acabar 2 en el inicio de la Guerra Civil Española. El Canarias, buque en el que mi padre fue embarcado varias veces, aunque él era infante de marina, hizo la mili en Cartagena. Y a mí, curiosidades de la vida, me tocó en el mismo cuartel que mi padre. Curiosidades también en infantería de marina, si hubiera hecho servicio militar, que lo hice 3 días del hospital militar. El Canarias y el Baleares. Y 10 nuevos destructores también de tipo Chorruca, el Alcalá Galiano, el Almirante Valdés, el Almirante Antequera, el Almirante Miranda, el Gravina, el Escaño, el Ciscar, el Jorge Juan y el Ulloa, que entraron en servicio poco antes o durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Sí, son 3 años, es lo que duró la guerra. Previa a la guerra, pues como todo el mundo sabe, pues ya saben lo que pasó, pero eso es otra historia. Se mató, se violó a no sé cuántas monjas, a no sé cuántos curas. Hubo auténticas barbaridades por los dos bandos. La Armada, durante la Segunda República y la Guerra Civil Española, Marina de Guerra de la República Española y Armada del bando sublevado, durante la Segunda República Española, en 1931-1939, la Armada se convirtió en la Marina de Guerra de la República Española. Es que nuestros militares, igual como la Guardia Civil, siempre está del lado del poder constituido. Pero ya cuando se monta una guerra civil, pues ahí pasan muchas cosas. Ya hay personas o regimientos o agrupaciones militares pues que optan por un bando o por el otro. Del mismo modo,
Ah, y otra cosa, para los amantes de la República y también para información para los hermanos de Hispanoamérica y para los extranjeros en general. Que en España ser republicano no es lo mismo, no significa, no tiene la misma connotación que en ningún otro país del mundo. En España ser republicano directamente eres ser rojo, de izquierdas, muy de izquierdas, aunque no sea verdad. Aunque haya republicanos que sean muy ilustrados y estén muy bien, pero por desgracia creo que ya no existe ninguno. Del mismo modo que los otros dos brazos de las Fuerzas Armadas de la República Española, en la historia de la Marina, de la Guerra de la República, se distinguen dos fases claramente diferenciadas. En la fase de la preguerra civil, desde la declaración de la República el 14 de abril de 1931 hasta el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, no os asuste, lo que se produjo fue un golpe de Estado, ni más ni menos. Pero quien se hizo con el poder no era el que estaba predestinado a ser el Franco, no era el predestinado. Franco era el predestinado a ganar la guerra, porque sin el ejército de África no había manera. Pero como se les ocurrió a todos subirse en un avión y el avión se estrelló, bueno, depende de los libros de historia que leas, te dirán que el avión no se estrelló, que lo dinamitó Franco, todo lo hizo Franco, que hizo que se estrellara Franco. Franco no tenía en idea, y eso en sus memorias está clarísimo, Franco jamás se le pasó por la cabeza pasar por encima de un general Mola o una cosa. Nunca, nunca, nunca. Franco sabía que era bueno, pero no tenía la talla política ni la talla de estos generales que se mataron todos. La tontería de subirse todos en el mismo avión. Y más en aquella época. En fin. Que fue el que mandó en España durante 40 años, de rebote. Una vez tocó el poder ya no lo soltó. La fase de la guerra civil desde la declaración de la República el 14 de abril de 1931 hasta el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que fracturó la institución militar española, normal, se partió en dos bandos. En el bando nacional, cristiano, apostólico, romano y monárquico. Y en España siempre que ha habido repúblicas, dos, que se sepa, igual son tres, no me acuerdo, la medicación, siempre ha habido guerras. Por mucho que se empeñe el aparato, y más ahora con lo que hay hoy en día, hay gente que está hablando con cosas que está jugando con cosas muy peligrosas. Y me refiero a personas por internet, en sus canales de Instagram, de Twitter, X, de esto, de aquello, de lo otro. Cuidadín, 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 que una guerra civil es una cosa muy seria. Que es una cosa muy seria. Cuidadín, 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 cuidadín. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Mucho cuidado porque yo he leído auténticas barbaridades y he escuchado otras peores aún. Mucho cuidado. Y no es ninguna amenaza, es decir, es simplemente sentido común. Mucho cuidado que aquí, estando el panorama como está, nos podemos liar a tortas a la mínima. Y también yo tengo también mi pronóstico hecho. Seguirían perdiendo los de siempre. Que ganar una guerra contra los que están muertos, esa la gano hasta yo, pero contra los que están vivos no. Y ojo al dato. Bueno, aquí voy a hacer una nota ya que estoy haciendo este comentario, y eso que he dicho que no haría. Vuelvo a pedirles que se fijen, son 5 minutos, que se fijen en la tribuna de la derecha
mirando en sentido o a la izquierda, si miramos enfrente donde está la tribuna real, la tribuna que está a la derecha de la tribuna real o a la izquierda, si la estamos mirando de enfrente, que está llena de militares con sus mujeres, ahí están los más altos mandos de España. Cómo se levantan, saludan a la bandera y cómo el rey, pasando que está saludando a las autoridades, ellos arriba van inclinando la cabeza y saludo militar. Ojo al dato, que le voy a dar una primicia periodística, no lo puedo evitar. Hay un run run espectacular, que parece que el sanchismo y la ultraizquierda se quieren cargar al rey y quieren hacer un golpe de este golpe de estado medio blando que hay, pues perpetuarse en el poder Sánchez, y eso significaría una guerra civil, porque los militares están del lado de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey simplemente tiene que tocar el pito y ya está. En 3 minutos solucionado. Y tendría, con la diferencia que Su Majestad el Rey tendría el apoyo incondicional de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de todas las potencias españolas, porque no se lo puede tragar ni Dios, no se lo puede tragar nadie. La situación, a Sánchez me refiero, ni a estos, la situación tras el golpe de Estado de julio de 1936 que condujo a la Guerra Civil Española, cuando la mayoría de la flota permaneció leal al gobierno de la República, después de que las tripulaciones se sublevaran contra sus mandos y formaron comités en estos. Los mandos de los buques de la Armada Española querían estar porque eran católicos, cristianos y monárquicos. Tuvieron motines a bordo por los comisarios políticos que ya estaban ahí colocados y tomaron el barco. Así es como consiguió la Armada la República. Porque todos no, pero la mayoría se hubieran pasado al lado sublevado. Aún así, solamente el 5% de los oficiales de alta graduación se mantuvo fiel a la República. Aquí lo tienen, solo 5%. Vamos, que de 100 altos oficiales de la Armada, 5 se pasaron a la Armada, se pasaron a la República. Los otros 95 a la parte que se sublevó, que dio el golpe de Estado. La Armada Republicana fue derrotada con la ayuda del Tercer Reich y de la Italia fascista. Fue derrotada en un plis-plas. Aquí se produjo lo mismo que se produjo en Ucrania. Se probaron todas las armas que se tenían que probar, que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Ya en Ucrania, pues ya no se prueban armas. Te muestran armas, que es diferente. Por ejemplo, Rusia ha sacado otras y las ha enseñado al mundo. Pero eso es otra historia. Al final de la contienda, un total de 8 unidades principales de combate republicanas habían sido hundidas, los buques supervivientes fueron integrados en la Armada de la España franquista, la mayoría de los documentos relativos a la Marina de Guerra de la República de España se hallan actualmente en el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán. La Armada durante el régimen de Franco, la Segunda Guerra Mundial,
España en la Segunda Guerra Mundial, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, pocos meses después de la finalización de la Guerra Civil, el régimen de Franco se declaró neutral y la Armada se limitó a tareas de vigilancia en las costas españolas, como ya lo hizo en la Primera Guerra Mundial. Aunque el régimen Franco tuvo muchas presiones, si vino hasta el propio Adolfo Hitler a Hendaya con su tren para convencer a Franco, pero Hitler sabía perfectísimamente por los espías de que España estaba devastada. Y Adolfo Hitler sabía perfectísimamente que España no teníamos ni para comer. Nos mandaron comida, por cierto, y dinero, pero si no tienes nada que comprar. El núcleo de la Armada Española estaba compuesto en 1940 por un crucero pesado, 5 cruceros ligeros, una veintena de destructores y, atención, nota que me sale ahora, comentario que me sale ahora, atención, que esto puede servir como orientación a lo que debería tener España, o al caso A, o al caso B, o al caso C. En el núcleo de la Armada Española, en 1940, estaba compuesto por un crucero pesado, 5 destructores ligeros, una veintena de destructores y 5 submarinos. Aunque suponía una fuerza naval significativa, no era ni de cerca la que necesitaba España para proteger los intereses marítimos de una nación que salía de una guerra civil que había destruido sus recursos y recibía por mar la casi totalidad de sus importaciones. Porque nos moríamos de hambre. Para los hermanos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, nosotros también conocimos y muy bien las libretas de racionamiento. Lo conocíamos muy bien. Y en las ciudades, ¿cómo se lo pasarían, Dios mío? En los pueblos, pues es diferente, porque es trabajar la tierra y ya está. Tampoco era mejor el estado de las bases navales donde operaban estas naves. Habían sido destruidas, atacadas. De los 6 cruceros, solo 4 eran operativos. El buque insignia, el crucero pesado Canarias, el crucero ligero Navarra, el crucero ligero Almirante Cervera y el ya obsoleto Menéndez Núñez. Mirad, ya que el otro día salió voy a hacerle un homenaje a Le Luthier. Ellos, con su maravilloso dominio del lenguaje español, del castellano, en vez de decir obsoleto, dicen obsoleto. Los otros 2 cruceros, el Galicia y el crucero Miguel Cervantes, ambos cruceros ligeros de la clase Cervera, se encontraban en astilleros sin dotación en reacondicionamiento. En astilleros sin dotación. Vamos, que no tenía gente para tripularlos. Para tripularlos. No tenían tripulación. En cuanto a los destructores, una cuarta parte tenían una edad que se aproximaba a los 20 años. Carecían de valor militar y cumplían funciones de escuela. Para enseñar a los marineros. Los destructores eran de las clases Chorruca y Alcedo. En cuanto a la clase Ceuta y a la clase Teruel, también existe, eran viejos destructores cedidos por Mussolini a Franco durante la Guerra Civil, ya que solo servirían como buques de instrucción. Los submarinos eran muy anticuados respecto a los que desplegaba Alemania y otras grandes potencias. La clase C1 Isaac Peral, la C2 y la C4 de la clase C, aptos únicamente para funciones de vigilancia de costas y escuela, además del B2 de la clase B, que por su nula utilidad militar y su antigüedad era usado como Escuela Naval de Mecánicos del Ferrol. O dicho de otra manera, para preparar la mano especializada.
Como ocurriría en el caso de los destructores, Mussolini también cedió submarinos los General Mola y el General Sanjurjo de la llamada clase General Mola. Pero claro, ni los alemanes eran tontos, ni los italianos eran tontos. Nos cedían armas que para nosotros estaban muy bien, pero que para ellos eran pura chatarra. De eso se nutría Franco. De todas formas, a España, el único que le quería atacar y invadir era Winston Churchill. Entre los buques menores se contaba con 4 modernos cañoneros minadores de la clase Júpiter, 3 cañoneros de la clase Cánovas del Castillo y el poco marinero transporte cañonero Calvo Sotelo. Todo poco y malo. También se contaba con 6 antiguos torpederos de la clase T, 2 lanchas torpederas de la clase G5 soviéticas, 3 antiguas de la clase MAS italiana y 3 más de los primeros prototipos de la clase Snumbold alemana, esas últimas muy problemáticas por sus motores de gasolina. Problemáticas, porque si no teníamos gasolina. Por eso eran tan problemáticas, porque se pasaban el tiempo en el puerto, tenían la gasolina justita para poderse desplazar en el caso de que fueran atacadas. A ellos se sumaba la lista habitual de buques auxiliares como petroleros, transportes, aljibes, remolcadores. Acuérdense que entonces no había desalinizadoras de agua, se necesitaban buques que transportaran agua, por eso se llamaban aljibes, remolcadores, lanchas, patrulleras y pontones. Los pontones hoy en día también existen. La aeronáutica naval, que en 1936 tenían aproximadamente un centenar de aviones, había desaparecido en aquel mismo año por la eliminación física de sus oficiales durante los primeros compases de la guerra civil. Teníamos aviones, pero no teníamos pilotos, porque se los habían cargado todos. A todos los oficiales. Así que teníamos aviones, más o menos decentes, pero no teníamos oficiales. Teníamos que volver a crear oficiales. Unos meses antes de la sublevación había quedado fuera de servicio el portahidroaviones Dédalo, que fue definitivamente desguazado en 1940. Una manera pues práctica de deshacerse de un barco viejo y anticuado y ya se reciclaba. Pero el barco no servía para nada, por eso se recicló, por eso se desguazó. La carencia de oficiales, fruto de la guerra civil, la escasez de repuestos y de combustible, y como consecuencia el bajo adiestramiento de las dotaciones, reducirían aún más el valor práctico de la Armada. Si Napoleón, nota, si Napoleón arrasó con España, por eso nosotros le damos la categoría de la guerra de la independencia. No dejó convento, no dejó palacio, no dejó ningún sitio por entrar y por expoliar. ¿De dónde creéis vosotros que sale la famosa cocina francesa? Y lo poco que salvó fue porque muchas monjas, pues en muchos sitios, pues se guardaron sus recetas milenarias. El 8 de septiembre de 1939, el gobierno franquista promulgó una ley que establecía la construcción de 4 acorazados, 2 cruceros pesados, 12 cruceros ligeros, 54 destructores, 36 torpederos, 50 submarinos
y 100 lanchas torpederas, buques auxiliares, pertrechos y repuestos. Y es muy interesante este parrafito. El 8 de septiembre de 1939, finalizada ya la guerra, el gobierno de Franco promulgó una ley que establecía la construcción de 4 acorazados. La construcción de 4 acorazados, 2 cruceros pesados, 12 cruceros ligeros, 54 destructores, 36 torpederos y 50 submarinos, 100 lanchas torpederas, buques auxiliares, pertrechos y repuestos, es decir, municiones, cabos y todo lo que necesitas. Este programa nunca se llegó a efectuar por su coste astronómico y por el devenir de los acontecimientos posteriores. El programa se basaba en la ayuda técnica que habría de recibir España, ya que la industria no estaba en condiciones de construir por sí sola buques de guerra modernos de alguna importancia. No habían hecho más que iniciarse las conversaciones con los italianos para la construcción de que en España de acorazados de la clase Littorio cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. Así que todos los esfuerzos de Italia fueron para la Segunda Guerra Mundial y nosotros quedamos en otra parte, en otra dimensión. Nos quedamos pues estancaditos como siempre, para variar. Quedó detenido el programa naval antes de nacer y el esfuerzo industrial sin cooperación extranjera se centraba en la extranjera. Nos referimos al eje, a los nazis y a los alemanes y a los italianos y a los fascistas. Y el esfuerzo industrial sin cooperación extranjera se centró en la modernización de las unidades existentes y la finalización de los buques iniciados antes de la guerra civil. Por lo tanto, ya empezábamos construyendo buques ya anticuados. La Guerra Fría. Esto se está terminando ya. Durante la dictadura de Francisco Franco, 1939-1975, llamada de control. Perdón por la interrupción, pero bueno, de todas formas, vosotros notáis el paroncito, pero sigo un ratito larguito. Bueno, la Guerra Fría. Franco, durante la dictadura de Francisco Franco, 1939-1975, la Armada Española, al igual que las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas, mantuvo como tradicionalmente su propio ministerio, el Ministerio de Marina. Tras la Guerra Civil Española y hasta finales de los años 1950, las Fuerzas Armadas estuvieron muy mal organizadas y aún menos preparadas, pero ninguna otra acción que no fuese reprimir insurrecciones locales, el llamado enemigo interior. El maquis. Mirad, yo viví en la dictadura. Si no te metías en jaleos, no te metías en problemas, pero sí que en varios lugares de España y en muchos sitios hubo auténticas barbaridades por el régimen y también por los que habían perdido la guerra. Continuaron hasta que Franco, hasta que el régimen lo limpió todo. Estoy utilizando terminología militar, ¿eh? Así los militares ensalzaban las virtudes del caballo frente a los carros de combate y el valor frente al equipamiento. Sí, teníamos muchos caballos, pero los caballos, ¿qué tenían que decir los hombres? Pues darse valor. ¿Quién no recuerda a la Guardia Civil con sus capotes, con sus zurcidos, con su Mauser y su tricornio, paseando por los caminos de esa España?
Esto fue así por propia política del gobierno autoritario. Unos ejércitos modernos, bien formados y entrenados, requerían el contacto con naciones libres y democráticas, lo que podría llegar a ser peligroso para el régimen. Pero la historia es que Franco estaba totalmente aislado, porque los países democráticos no querían saber nada de Franco. Durante años calaron hondo en las Fuerzas Armadas frases como la pronunciada por Franco, que ante el peligro de invasión los españoles tenían el corazón y la cabeza para oponerse a los aviones, carros de combate, destructores y acorazados. ¿Qué tenía que decir? Eso es una arenga, un discurso militar. ¿Qué tenía que decir? Franco sabía perfectísimamente que nuestras Fuerzas Armadas estaban, pues, mal, 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 mal. Así que empezó a trabajar con, con mano dura, férrea, contra toda la oposición, con los que habían perdido la guerra, e intentó también engañar a otros países, haciendo desfiles impresionantes, juegos florales impresionantes y mostrando muy poquito, pero eso poquito era pues para lucirlo en esos desfiles interminables que se hacían, donde desfilaban a lo mejor 20.000 personas, pero todo eran personas a pie, eran muertos de hambre caminando. En el fondo anhelaban el equipamiento de otras naciones. Por otra parte, las posibilidades de poseer tecnología punta eran internamente muy escasas y más aún en el exterior, ya que solo en contadas ocasiones España tenía acceso a armas y sistemas de armas relativamente modernos. Por lo que te daban, como ahí tienes, gracias por habernos dejado atracar aquí, toma unas cuantas armas y ya está. Tanto un bando como el otro, ¿eh? Tanto un bloque como el otro. Estas dos causas hacían que España contara con una armada paupérrima desde el punto de vista de los estándares europeos. Y encima Unamuno. Que inventen ellos. Que inventen ellos. Así de chulo nos salió. Empezaron a salir los chulos. Que inventen ellos. Cuando tenía que ser no. Inventar nosotros. Se construyeron un montón de cosas, como por ejemplo la Universidad Laboral de Cheste, que era para formar pues a ingenieros y para que estudiaran las personas, los niños menos pudientes y también los más pudientes. Que inventen ellos es una expresión de Unamuno que representa su actitud hostil ante la ciencia, que según él no era un remedio universal para las inquietudes y preguntas del hombre. La famosa exclamación muestra la indiferencia de Unamuno por los cambios tecnológicos que empezaban a vislumbrarse a principios del siglo XX. Claro, ante la impotencia de tu país, porque todos los cuadros habían sido eliminados o se habían muerto de un bando y del otro. Teníamos muy poca persona formada. Tuvieron que pasar unos cuantos años. ¿Y hasta aquí? Pues tuvieron que pasar unos cuantos años para que España empezara a tener pues buenos ingenieros, nada del otro mundo, buenos arquitectos, buenos médicos,
pero se intentó. Se pasó mal, se pasó mucha hambre, se pasó mucha penuria, pero salimos, pero salimos. Y mañana pues se termina. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra inmensa paciencia. Y esto, como veis, pues ya estamos ya en la recta final. Así que mañana se termina. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias y gracias. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Os deseo a todos que tengáis mucha salud, que seáis felices. Y mañana más, que pues posiblemente el último capítulo de la gloriosa y real Armada. A partir de ahí, ya los capítulos de la Armada, posiblemente del canal, saldrán con una periodicidad de 1 o 2 a la semana, porque uno tiene que descansar y hacer cositas porque está enfermo. Y porque me han cambiado la medicación. Cuidado muchísimo y un abrazo muy grande. Que Dios os bendiga a todos. A ver.